Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión voy a iniciar un nuevo tema con ustedes que tiene que ver con el capítulo relacionado con las fuerzas de carácter central. Como fuerzas de carácter central tenemos fundamentalmente a la fuerza centrípeta, por ejemplo. Esta es una fuerza que se considera y se conoce que es una fuerza de carácter central. Esta fuerza centrípeta es la que conocemos, que es la que se encuentra trabajando cuando la Tierra está dando su trayectoria alrededor del Sol. Y es justamente esa fuerza gravitacional la que permite que, pensando solamente en dos objetos, le permita, es una fuerza de largo alcance, la fuerza gravitacional, y es la que le permite mantener ese movimiento rotacional alrededor del Sol, el movimiento de rotación alrededor del Sol y se está trasladando, ¿verdad? Muy bien, entonces este tipo de fuerzas pues es interesante porque dentro de los sistemas como por ejemplo las moléculas, las partículas, los gases, existen fuerzas de interacción. Otro modelo interesante que nos permite conocer o trabajarse con fuerzas de interacción de este tipo es precisamente pues, el modelo atómico en el caso del átomo de hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Tenemos el núcleo, tenemos un electrón que se encuentra atraído hacia el núcleo a través de una fuerza de tipo coulombica que va como el inverso del cuadrado de la distancia. Y entonces esta fuerza de tipo coulombica lo que hace es permitir que el electrón se mueve mucho más rápido, ¿verdad? Y entonces comience a dar vueltas alrededor del núcleo y entonces el modelo atómico de Bohr pues justamente lo que establece es que existe esta fuerza de carácter central que se debe a la fuerza electrostática, la que le permite al electrón estar dando vueltas alrededor del núcleo. Y pues bueno, entonces, otro caso, pues también interesante, pues puede ser algún caso mecánico. El caso más fácil de entender, pues es precisamente una pelotita que le ponemos un cordón y empezamos a girar la pelota, que esta pelota de vueltas alrededor de un círculo. ¿Quién proporciona la fuerza de carácter central? Es precisamente la cuerda o el cordón al que amarramos la pelotita y el movimiento de nuestra mano que está haciendo que la pelota se mueva en ese movimiento circular. Entonces, todas estas son fuerzas de carácter central, pero pues bueno, entonces tenemos que entender cómo se comportan, cómo funcionan, cómo trabajan, y para ello es que pues vamos a ir al siguiente tema, ¿no? Que tiene que ver con las fuerzas centrales, ¿no? Entonces, el movimiento de un sistema mecánico que se encuentra formado por dos cuerpos que interactúan bajo la influencia de una fuerza dirigida según la recta que une sus centros, es decir, una fuerza de carácter central, es un problema de suma importancia en física, ya que su solución puede terminarse completamente, ¿verdad? Entonces es un problema analítico que tenemos que resolver y que tenemos que saber cómo resolver, ¿no? Entonces vamos a ver primero la parte relacionada con la masa reducida. Entonces, bien, la descripción del sistema que requiere las dos partículas, déjenme ver si puse la imagen, creo que no la puse. Este, la podríamos trabajar para que la vayan viendo, esta imagen. ¿Sí? Vamos a abrir aquí este pequeño documento en PowerPoint. Y aquí vamos a trabajar la imagen para que ustedes vean a qué nos referimos cuando decimos esto, ¿no? Entonces, tenemos pues dos objetos, vamos a considerar los que son esféricos ambos, ¿sí? Y vamos a suponer que pues se encuentran por ahí
dentro de un sistema de referencia y que este sistema de referencia pues sea un sistema de referencia completamente pues inercial, ¿no? Entonces vamos a suponer que aquí tenemos nuestro eje, vamos a suponer que acá tenemos el otro eje, ¿sí? Y entonces pues ahí tenemos ya nuestro sistema. Vamos a hacerlo un poquito más amplio esto para que se pueda ver y y podamos ponerle atención al dibujito, ¿no? Y ya se ven los ejes más, más fuertes, ¿no? Muy bien, ahí están. Entonces, el sistema puede ser un sistema, pues, en tres dimensiones, ¿no? Entonces puedo tener aquí mi, mi eje, X, mi eje Y mi eje Z, ¿no? Entonces vamos a suponer que lo tenemos así. Y entonces, evidentemente, pues, tenemos aquí, pues, X, ¿sí? Que tendría que ser uno de los ejes. Este sería mi eje X. Este de acá sería mi eje Y. Y este de acá sería mi eje Z, ¿sí? Entonces, pues yo puedo trazar un vector. Le voy a cambiar el color a este vector para que pues lo veamos y se pueda visualizar de mejor manera, ¿sí? Y entonces este vector yo lo tengo que a partir del origen de posición me coloca a la masa que sería la masa M1, ¿no? ¿Sí? Este, perdón. Esta sería la masa M1. Ahí lo tenemos, ¿no? Y esta de acá, pues tendría que ser una masa distinta, que sería la masa M2, ¿no? Por lo tanto, este vector lo vamos a definir como el vector R1, ¿sí? Y este vector que tenemos acá, pues lo vamos a definir como el vector R2, ¿sí? Medido pues a partir del origen, desde luego. Ahí lo tenemos. Y entonces este vector sería el vector R2, ¿no? Ahí está. La distancia que hay entre R1 y R2, evidentemente la vamos a definir como el vector R12, que en el fondo, por tercera ley de Newton, pues sabemos que es el mismo vector R que tendría que ser el vector R21, ¿no? Esta distancia, pues el hecho de que digamos que es R12 o que es R21, pues evidentemente solamente depende de cómo la midamos, ¿no? Si la medimos de la partícula 2 a la partícula 1 o de la partícula 1 a la partícula 2, ¿no? Evidentemente hay un punto particular que es el que vamos a denotar ahorita con este signo de por, que lo vamos a poner en amarillo, ¿sí? Obviamente M1 y M2 no tienen la misma masa, y bueno, este vector que estoy denotando aquí, pues sería el vector del centro de masa que le vamos a llamar que es el vector R, ¿no? Este vector sería un vector que lo vamos a definir como el vector R, que sería el vector del centro de masa, ¿sí? Entonces, ahí están, solamente tenemos estas dos partículas y entonces, bueno, esta sería pues mi sistema que yo
que yo es el sistema que voy a trabajar y el que tengo que conocer, ¿no? Muy bien, lo voy a insertar, voy a minimizar esto, lo voy a insertar acá en la página de matemática. Este, y para que podamos, verlo de mejor manera, ¿no? Ahorita les pongo el matemática para que lo tengan allí ustedes y lo puedan, lo puedan ver, ¿no? Ahí está. Sí, ahí lo tenemos. Muy bien. Entonces, ahí está nuestro sistema, ya lo trabajamos, entonces pues tenemos, ¿no? Nuestro sistema de referencia, tenemos M1, M2, tenemos la distancia de separación entre las dos partículas, tenemos medido a partir del sistema de referencia R1 y medido a partir del sistema de referencia R2, y R va a ser la distancia del centro de masa. Correcto, muy bien. Entonces, lo que sabríamos nosotros, fíjense, dice, la descripción del sistema de dos partículas requiere especificar tres componentes. Evidentemente, cada R1 tendríamos que tener R1X, R1Y y R1Z, son las tres componentes de cada vector. Lo que implica que estaríamos hablando de 6 cantidades. Tendría 3 dimensiones en R1 y 3 dimensiones en R2. Sin embargo, otra alternativa indicaría que es posible hacer la descripción en términos de 3 cantidades del vector de posición del centro de masa. Esta es la posición del centro de masa y este sería R, ¿verdad? Entonces, y del vector diferencia, el vector diferencia sería este vector que aparece aquí, que sería R1 menos R2, ¿no? Este vector que es el que nosotros definimos como R1, 2, sería el vector diferencia R1 menos R2, ¿no? Si yo lanzo este vector R1, luego tengo este vector R2, el vector que va de aquí para acá sería R2 menos R1, y el vector que va de aquí para allá sería el vector R1 menos R2, ¿no? Entonces, por eso decíamos que es exactamente igual y que es la referencia, ¿no? Entonces, si colocamos el origen del sistema de coordenadas en el centro de masa del sistema, tendremos lo siguiente, ¿no? Entonces, colocando el sistema de referencia en el centro de masa, yo podría trasladar aquí, evidentemente este sería el 0, ¿no? Entonces, la distancia R1 sería este pedazo sería R1, porque aquí está mi 0 del sistema de referencia, ¿sí? Y la distancia R2 sería el pedazo que hay de aquí para acá. La distancia R1 menos R2 o R2 menos R1 sigue siendo esta distancia que definiríamos como R1,2 o R2,1. Y sin embargo, pues evidentemente, como ustedes deben de recordar, las coordenadas del centro de masa las escribimos como R. Voy a copiarme para que lo vean y se puedan acordar, ¿no? Entonces, estas de aquí son las distancias de la posición del centro de masa, ¿sí? Y entonces esta sería la R del centro de masa. Pero como yo estoy suponiendo que me encuentro en el centro de masa, entonces precisamente pues esta R vale 0, ¿verdad? Y entonces tendríamos que la coordenada del centro de masa pues tendría que ser justamente esta, ¿no? Esto tendría que ser, para que fuera la R del centro de masa, esto tendría que ser dividido precisamente entre la masa total, ¿no? Entonces aquí tendríamos que poner entre M1, ¿sí? Más M2, ¿no?
para que no entren en confusión. Esta sí ya sería la R del centro de masa, porque en mi sistema forma parte de las dos masas y ya tendría yo la R del centro de masa. ¿Sí? Ahora, pero como esta R vale 0, pues esta M1 más M2 al multiplicarlas por 0, por eso retomo esta ecuación que es la ecuación M1R1 más M2R2, ¿no? Ahora, si yo parto del hecho, ¿verdad? Que como lo indicamos aquí, que R1, ¿sí? Vamos a partir de este hecho. R1 menos R2, ¿sí? Es la distancia que nosotros definimos como R12, ¿sí? Si nosotros partimos de este hecho, ¿sí? Y esta, pues la estamos definiendo simplemente como R, en este caso, particular, para que nos quede la nomenclatura, ¿sí? Entonces yo puedo despejar de aquí R1 y este término que es negativo lo paso del otro lado, por eso me queda positivo y entonces me queda que R1 es igual a R más R2, ¿correcto? Entonces ahora si yo sustituyo esta R1 aquí, al sustituir esta R1 allí, pues entonces fíjense qué es lo que me quedaría, ¿no? O sea, me tomo esta ecuación, así bueno, la voy a poner acá, ¿sí? Y entonces, esta ecuación, que es justamente este término, me queda M1, R1 más M2, R2, sustituyo lo que vale R1 aquí, y entonces lo ponemos acá. Y hacemos el álgebra correspondiente, ¿no? Entonces aquí me quedaría M1 por R1, y aquí me quedaría, evidentemente, R2 por M2. Ahora aquí yo, por M1, más M2 por R2. Aquí yo puedo factorizar lo que vale R2. Entonces aquí me quedaría pues la factorización y puedo quitar este término y entonces me quedaría esto, ¿verdad? Paso esta M1R del otro lado, pasa con signo negativo y luego divido entre M1 más M2 y lo que obtengo es AR2 ahora en términos de ¿quién? En términos de R, ¿no? Que es esta ecuación. Ahora, si hago exactamente lo mismo, pero para R2, entonces tendría yo que despejar de aquí R2 y me quedaría que R2 es R1 menos R, ¿sí? O sea que aquí me quedaría el término negativo menos R y esto sería exactamente igual a R2. Y si ahora esta R2 la sustituyo en esta ecuación, pues entonces ahora tendría que encontrar una ecuación. Vamos a hacer el cálculo para que lo vean, ¿sí? Voy a volverla a pegar aquí y ahora en lugar de R2 voy a tomarme esto que aparece aquí. Esto va a entrar aquí multiplicando, ¿sí? Y entonces ahí lo metemos. Luego pues metemos el valor de la masa M2 aquí y el valor de la masa M2 acá, ¿sí? Ahora, aquí yo tengo R1 y R1, entonces puedo factorizar aquí la R1, ¿sí? Y entonces esta la quitamos de aquí y esta también se quita de ahí. Y luego este M2R pasa del otro lado como positivo, que me quedaría M2R, ya pasa como positivo, y divido entre M1 más M2, ¿no? Y entonces ahí me queda el resultado de R2 y de R1 en términos de ¿quién? En términos de R, ¿sale? Muy bien, entonces, eso es lo que tenemos que ir trabajando, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a calcular la lagrangiana del sistema, ¿no? Acuérdense que pues todo esto ya lo aterrizamos con las ecuaciones de Lagrange, que son las que hemos estado trabajando. Y entonces con la lagrangiana del sistema, lo vamos a considerar solo las fuerzas, solamente las fuerzas negativas, son las que vamos a considerar. Las fuerzas conservativas y desde luego sabiendo que el potencial solamente depende
de la distancia relativa entre ellas se puede escribir de la siguiente manera, ¿no? Entonces, la lagrangiana del sistema tendría que ser un medio de la masa por R1 punto al cuadrado. Esta sería la energía cinética de la primera partícula. Luego, más un medio de la masa 2 por R2 punto al cuadrado sería la energía cinética de la segunda partícula. Y luego tendríamos, evidentemente, la energía potencial que depende exclusivamente de la distancia de separación entre las dos partículas. Entonces, esta distancia de separación entre las dos partículas, pues ya sabemos que es R, que es precisamente esta R que aparece aquí, ¿no? Entonces, muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es introducir las derivadas que aparecen aquí. Evidentemente, si yo quiero calcular la derivada de R2, ¿qué me debe quedar? Pues para calcular la derivada de R2, pues la derivada de esta, pues me queda ¿quién? Me queda R punto. Como las masas estamos suponiendo que van a ser constantes, pues evidentemente aquí me va a quedar ¿quién? Me va a quedar R punto solamente, ¿verdad? La derivada de R1 me va a quedar también R.1 y la derivada de este me va a quedar evidentemente, pues la derivada de R me va a quedar M2 entre M1 más M2, ¿no? Entonces aquí esto es lo que estamos haciendo, estamos introduciendo, aquí ya ven, es M2 en el caso de R1 punto. Aquí tenemos R1 punto, sería M2 entre M1 más M2, M2 entre M1 más M2 al cuadrado, porque acuérdense que R1 punto va al cuadrado, por R punto, que sería esta, R punto al cuadrado, ahí está, ¿sí? Luego tendríamos el siguiente término, que sería un medio de la masa M2, por menos, aquí está, menos M1 entre M1 más M2, menos M1 entre M1 más M2 al cuadrado, por R punto al cuadrado, menos el potencial que depende de la posición. Elevamos, bueno, aquí lo que podemos hacer primero es factorizar esta R, se factoriza la R, ahí está factorizada la R, y luego vamos a elevar al cuadrado este término, ¿verdad? Entonces el primero me quedaría, aquí voy a hacer un paso adicional para que lo vean, ¿sí? Entonces, al elevar al cuadrado, pues me queda este término al cuadrado, ¿sí? Y este término aquí también va al cuadrado para quitar, evidentemente, este que aparece aquí, ¿no? Ahí está, ¿sí? Luego, aquí me quedaría exactamente lo mismo, ¿no? Al elevar al cuadrado, pues me queda este término al cuadrado y me queda esto que está aquí al cuadrado y ya este signo que aparece aquí, pues ya no debería de quedar, ¿sí? Y entonces, lo podemos dejar exactamente así. Muy bien, ahí me quedaría ese término. Ahora, después factorizo esta R punto al cuadrado con esta R punto al cuadrado que ya la saqué y me queda este cociente que aparece aquí. ¿Sí? Muy bien, entonces, este cociente pues simplemente meto esta M1 aquí, que me da esta M1, y meto esta M2 acá, que me da esta M2 acá, y el 1/2 sé que es un factor común y tengo este asunto, ¿verdad? Muy bien, entonces, ahora yo sé que tengo el mismo denominador, ¿sí? Por lo tanto, solamente puedo hacer la suma en el numerador, pero esta suma la voy a hacer, fíjense, M1 por M2, M2, aquí está M1, M2, M2, más M2, M1, M1, que sería el M1 al cuadrado, ¿verdad? Muy bien, entonces, siendo así, yo puedo factorizar un término M1, M2, M1, M2 lo puedo factorizar, aquí lo factorizo, ¿verdad? M1, M2 lo puedo factorizar arriba y me queda solamente M2 y me queda solamente M1. Factorizo M1, M2, M1, M2 lo saco, que serían estos dos que están aquí, y me quedan sumándose M2 más M1, M2 más M1. Entonces este término lo puedo cancelar con este término que aparece aquí, ¿sí? Porque son el mismo. Y entonces me queda M2 por M1 entre M1 más M2. M2 por M1 entre M1 más M2, que multiplica R punto al cuadrado
un medio y el un medio también, y entonces ya tengo yo mi lagrangiano de esta manera, ¿sí? Obviamente todavía no sé cómo es el potencial, en este caso el potencial de interacción, ¿sí? Ahora, generalmente se define como una masa reducida. Vamos a ver las unidades. Yo tengo aquí kilogramos al cuadrado si estuviera en el sistema internacional. Y abajo tengo kilogramos más kilogramos son kilogramos. Entonces, este término que está aquí, este cociente que me aparece allí, debe tener unidades de masa, ¿sí? Entonces, definimos una nueva propiedad que sería la propiedad mu, y se conoce a este cociente que es el producto de las dos masas entre la suma de las dos masas, se conoce como la masa reducida. Y entonces ponemos a mu igual a M2 por M1 entre M1 más M2, ¿verdad? Y entonces mi lagrangiano me quedaría como un medio de la masa reducida, donde yo ya sé que la masa reducida vale esto. Fíjense aquí la importancia de este asunto, ¿verdad? Aquí sigue siendo esto mi energía cinética, pero esta energía cinética, fíjense que ya está medida, en el fondo, medida a partir del centro de masa, ¿sí? Y por otro lado, pues yo tengo una energía potencial que depende de cómo se ven las dos partículas que yo tengo allí, cómo se están mirando esas dos partículas, pero entonces dependen solamente de la distancia de separación entre ambas, ¿sí? Y de la línea que une a estas dos partículas. Entonces, pues mi energía potencial perdón, mi lagrangiano, o incluso yo podría aquí también escribir la energía, ¿sí? Y la energía, ¿no? Vamos a ponerla aquí. Y la energía. Estamos suponiendo la energía mecánica total. Estamos suponiendo que esta energía mecánica total solamente es cinética y potencial, ¿verdad? Y que hay una manera en que las dos partículas están interactuando entre ellas, ¿no? Entonces la energía la energía mecánica total tendría que ser un medio de la masa por R punto al cuadrado, más, evidentemente, la energía potencial, ¿no? Evidentemente, si lagrangiano y si esta energía no dependieran del tiempo, pues esto estaría relacionado muy claramente ¿con quién? Con el hamiltoniano, ¿no? ¿Sí? Entonces, bien, tenemos este resultado que pues es interesante porque depende de una masa reducida, es decir, he pasado de un sistema en donde yo tenía dos partículas, si ustedes ven el lagrangiano que trabajamos, pues tengo yo mis dos partículas, ahí están mis dos partículas, y la interacción entre ellas, que depende solamente de quién, de la distancia de separación entre las partículas, ¿verdad? Y he pasado a un sistema en donde puedo suponer que tengo una masa, solamente una masa, que es una masa reducida que está dada precisamente por la ecuación 13, que es el producto de las dos masas, y la suma de las dos masas, el cociente de estas dos operaciones, multiplicada por la posición que hay medida de la R del centro de masa, ¿sí? O en realidad, en el fondo es la posición que hay entre ambas partículas. Acuérdense que R, ¿quién era R? Acá lo tenemos, aquí dijimos que R, aquí está. R, ¿quién es? R es la distancia de separación entre las dos partículas. Entonces, mi lagrangiano y mi nueva energía dependen solamente de la distancia de separación entre las partículas y evidentemente de la manera en que interactúan estas dos partículas a través de esta distancia de separación. Entonces, esto, pues en cierta manera, parecería que me ayudaría a reducir el problema de un primer problema de dos partículas a un problema en donde solamente estaría pensando que existe una sola partícula, ¿no? Muy bien, entonces vamos a pasar a los teoremas de conservación que de alguna manera ya los conocemos. Sabemos que dentro de los teoremas de conservación pues se encuentra la conservación del momento angular
Y bueno, el problema que deseamos estudiar, ¿cuál es? Vamos a suponer que está formado por una sola partícula, que es lo que acabamos de decir, una sola partícula de masa mu, de masa reducida, que está dada por la ecuación 13, ¿no? Sí, entonces vamos a ponerle aquí ecuación 13. Muy bien, ahora, se mueve en un campo de fuerza central. ¿Quién es el campo de fuerza central? Pues es precisamente UDR. ¿Por qué es central? Porque depende exclusivamente de la separación o de la distancia de separación entre las dos partículas, ¿sí? Ahora, la energía potencial solo depende de la distancia entre la partícula y el centro de fuerza, en este caso, de dicho campo, ¿sí? Entonces, ahora lo que estaríamos pensando es que tengo una partícula de masa reducida y tengo una distancia, entonces ahora esa distancia de R de separación al campo en el que se encuentra la distancia de separación al campo que le permite de alguna manera moverse en dicho campo, ¿verdad? Y ahora, no depende de la orientación, esta es una parte interesante también, es decir, no aparece, si ustedes ven en el lagrangiano y donde ven en el Hamilton, en la ecuación de energía, no depende de quién, no depende de la orientación, es decir, si esto está dando vueltas alrededor de esto, pues no tiene ninguna orientación particular, ¿sí? Ahora, no depende del giro que pueda tener el sistema alrededor de un eje que pase por el centro de fuerzas. Es decir, si a su vez este está girando de alguna manera el punto, ¿sí? Y tiene algún movimiento giratorio, también tampoco se ve dentro de la ecuación que tenemos que dependa de quién, de que dependa del giro que pueda tener el campo de fuerza. Es decir, es completamente radial, por eso es un campo de fuerza. Y por eso se dice que es un campo central, ¿sí? Punto número 6 dice, por todo lo anterior posee simetría esférica, ¿verdad? Esto es lo que acabamos de decir, ¿sí? Es completamente radial, por lo tanto posee simetría esférica. Si se encuentra aquí, o se encuentra acá, o se encuentra acá, o se encuentra acá, se encuentra donde se encuentre, la simetría que está teniendo el problema es una simetría completamente esférica. Bien, bajo estas condiciones hay conservación del momento angular. Se debería de conservar el momento angular bajo estas condiciones. Y el momento angular, recordemos que es R cruz P, y entonces tiene que ser constante, ¿verdad? Ahora, el movimiento de la partícula permanece siempre en un plano ortogonal al vector L, donde L pues, es el vector de momento angular, el cual permanece fijo en el espacio, ¿no? Entonces esto ya también de alguna manera me estaría restringiendo de alguna forma a que el movimiento se esté llevando, sí de manera radial, pero entonces también restringido por la conservación del momento angular a que ocurra en un plano en particular, ¿no? Dice, entonces, las coordenadas polares son las más adecuadas para estudiar el problema, ¿no? Y entonces, pues para no perdernos en el cálculo, pues entonces simplemente vamos a cambiar a coordenadas polares, ¿no? ¿Cuál es mi regla de transformación? Mi regla de transformación es que la parte radial la voy a definir como ρ, y en el plano cartesiano, en un plano cartesiano, yo tengo que esto es ρ por el coseno de teta y y sería ρ por el seno de teta, ¿no? Estas ya las conocemos, esto lo vieron ustedes en sus cursos de física básica, y entonces pues simplemente con esta regla de transformación que tenemos, pues evidentemente si yo calculo cuánto vale la x punto y la y punto, ya también lo hemos hecho en muchos de los problemas que hemos resuelto, pues evidentemente lo que voy a obtener es que en lugar de tener la R punto que nosotros habíamos obtenido aquí, pues vamos a cambiar a esta R punto por el resultado que me da, que sería ρ punto, ¿sí? O R, como ustedes quieran, al cuadrado por teta punto al cuadrado más ρ punto al cuadrado, ¿no? Entonces, esta, vamos a quitarla porque esta no es no debe estar en negra, debe ser ya la magnitud porque ya va al cuadrado, y entonces cambiamos, ¿no? De nuestra ecuación que era simplemente R que estaba en el plano cartesiano, al pasarlo a coordenadas polares, entonces pues ahora sí tengo precisamente yo mi
r punto al cuadrado en coordenadas polares. Y entonces, fíjense, esto, pues bueno, tiene una parte en la parte radial, pero bueno, estamos nosotros también bajo esta hipótesis número 7, en que debe haber una conservación del momento angular, y esto es lo que nos va a ayudar. Y bueno, tengo yo el potencial de interacción, el potencial en el que se está moviendo dentro de este campo de fuerza, ¿no? Ahora, tenemos dos coordenadas dinámicas, o lo que serían dos coordenadas generalizadas, ¿verdad? Que en este caso serían r y θ. Y se observa, ¿sí?, que esta lagrangiana no depende explícitamente de θ, ¿verdad? No depende explícitamente de θ. Es decir, fíjense, aparece la θ punto aquí, esto solamente depende de r y ya no tengo otra dependencia. Por lo cual quiere decir que θ es una coordenada cíclica. Esto ya lo estudiamos cuando vimos precisamente la parte de Lagrange. Es una coordenada cíclica o también es conocida como una coordenada ignorable. Entonces, si yo quiero calcular la ecuación de movimiento, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues debe de conservarse una propiedad allí, ¿no? Entonces, recurrimos a la ecuación de Euler-Lagrange, y la ecuación de Euler-Lagrange, pues aquí la tenemos, ya la hemos trabajado muchísimo, es la parcial del lagrangiano con respecto a θ punto, y esta la tenemos que derivar con respecto al tiempo, y luego tenemos que hacer la parcial de L con respecto a θ, y esta restársela al cálculo anterior, y eso nos tiene que dar 0. Para el caso de la coordenada ignorable θ, entonces sabemos que este término vale 0, que es lo que estamos diciendo en la ecuación 19. Lo cual implicaría que si yo calculo la derivada de L con respecto a θ punto y luego su derivada con respecto al tiempo, esto tiene que ser 0 porque este término ya desapareció. Entonces, al calcular la primera derivada, o es decir, la derivada del lagrangiano con respecto a θ punto, pues me queda r cuadrada, que es esto, me queda la masa reducida y me queda θ punto. El 1/2 se cancela al bajar el exponente de la θ punto al cuadrado. Y sabemos muy bien que evidentemente esto, de acuerdo a esto, se debe de conservar, es decir, la derivada temporal de esto tiene que ser constante. Y entonces sabemos que este es el momento en θ. Esto también ya lo sabemos, este momento en θ, lo sabemos de la teoría de Hamilton. Y sabemos que esta expresión es el momento en θ, ¿no? Entonces, ahí está. Y esto tiene que ser una constante de movimiento. ¿Sale? Movimiento. Ok, que hemos denotado como el momento generalizado en θ, que es P de θ, el cual, ¿sí?, debe ser constante, ¿no? Entonces sabemos que esto tiene que cumplirse, estamos diciendo que eso es una constante de movimiento, ¿sale? Muy bien. Ahora, ¿qué consecuencias tenemos de este resultado? Pues bueno, vamos a ver las consecuencias inmediatas de este resultado, ¿no? Dice, al describir la trayectoria del vector r de θ, el vector r de θ estaría barriendo un área dada por la diferencial de A es igual a 1/2 de r de θ diferencial de θ. Vamos a ver esto de una forma pues más clara, ¿no? Vamos a verlo de la siguiente manera, ¿sí? Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, voy a insertar aquí, fíjense, pues precisamente una elipse, y voy a suponer que tengo mi sistema de referencia en el centro, ¿sí? Voy a cambiarlo para que se vea el sistema de referencia, lo voy a poner en rojo. Lo vamos a hacer un poquito más ancho para que se vea. Ok, y ahí está mi sistema de referencia, ¿no? Más o menos. Voy a copiarme esta para que veamos que estamos en X y en Y. Bueno, esta sería Z, y obviamente pues yo tendría por acá una X y una Y, más o menos así, ¿sí? Y la otra que tenía pues era evidentemente
la Z, ¿no? Sí. Ahora, la partícula, pues se está moviendo, se encuentra, voy a suponer que se encuentra por aquí. Ahí está la partícula, ¿sí? Y vamos a pensar que pues, se mueve y describe esta trayectoria, ¿no? Vamos a pensar que se mueve, voy a suponer que se mueve de ahí a acá, ¿sí? Ahora, esta partícula es una partícula de masa m, perdón, de masa mu, ¿sí? Y el centro de fuerza de la fuerza de interacción se encuentra aquí precisamente, ¿no? Entonces, esta distancia que yo tengo aquí, voy a trazar este vector, vamos a poner en amarillo para que se vea distinto, ¿sí? Entonces, yo tengo al inicio precisamente, yo tengo este vector de posición, ¿no? Y después de un cierto movimiento en la trayectoria que describe, ahora lo tengo acá, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Pues ciertamente lo que ocurrió aquí es que hubo un movimiento, ¿sí? A ver si lo puedo presentar así. No, un, un movimiento, correcto. Esto vamos a ponerlo, en, en grisecito, sí, vamos a ponerlo en naranjado, sí, y vamos a suponer que el movimiento ocurrió, evidentemente, pues de aquí, sí, hasta acá, ¿no? Entonces esto vamos a hacerlo un poquito más grande para que se pueda ir viendo, sí, vamos a rotarlo un poquito, sí, y ahí está, casi ahí está, sí, más o menos, sí, creo que lo necesito, pues más o menos para que nos demos una idea, ¿no? Así más o menos estaría. Es como si fuera una rebanadita de pastel lo que escribió, ¿no? Ahí está, ahí vamos a dejarlo así para que lo puedan visualizar ustedes, ¿no? Evidentemente, yo tengo esta distancia que sería la distancia R, ¿sí? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Esta sería mi distancia R, que sería constante, es esta distancia R, y evidentemente esta distancia sigue siendo la misma, ¿sí? Esta tiene una masa mu, nada más para que no se nos olvide que tenemos la masa mu, y ahí está, ¿no? Muy bien, entonces, tenemos esto, ¿sí? Ahora, está barriendo el área amarilla, ¿verdad? Sí. Entonces, esta área amarilla, ¿cómo la calculamos nosotros, esta superficie? Bueno, pues entonces, si este fuera un círculo, ¿no? Si este fuera un círculo, ¿cómo calcularíamos esa superficie? Pues esa superficie, si fuera el círculo completo, sabemos que estaríamos calculando el área del círculo, ¿no? Y el área del círculo, pues sabemos nosotros que es exactamente igual a pi por el radio al cuadrado, ¿sí? Pi, que sería pi por el radio al cuadrado, ¿no? Sí. Esta sería
área que estaría compartiendo, ¿sí? El círculo completo, ¿no? Ujú. Ahora, evidentemente, este ángulo o sea, pi sería el ángulo que se mueve la mitad del ángulo, ¿no? Del radio. El radio, para calcular el área completa, pues yo tengo mi radio completo, tengo un radio y yo le doy vuelta aquí hasta completar un ángulo de pi y eso lo elevo al cuadrado, que sería el radio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esto me da precisamente la superficie. Ahora, yo lo que recorrí aquí del ángulo, voy a suponer que aquí yo recorrí en este pedazo, yo recorrí pues un ángulo que no es propiamente pi, sino que recorrí un ángulo que es phi, ¿sí? Le vamos a cambiar el ángulo y este sería el ángulo, bueno, vamos a ponerle el ángulo teta, lo vamos a poner así, ¿sí? Este ángulo teta es el ángulo que yo recorrí al desplazar de aquí para acá. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esta es la superficie del círculo completo, ¿no? Vamos a ponerla así para que para que nos quede claro. Esta sería la superficie del círculo completo, ¿sí? Muy bien. Ahí está. Le puse una raya sin querer. Ahí está. Entonces, cuando yo nada más recorro un pedazo, pues evidentemente esta superficie, vamos a ponerle del ángulo phi, ¿sí? O le voy a poner un fragmento, la superficie del fragmento, pues debiera ser, si el ángulo que yo recorrí, en realidad yo estaría recorriendo todo el ángulo, o más bien un ángulo de 180 grados para calcular la superficie completa del círculo. Pero para calcular la superficie solamente tomo la mitad del ángulo. Entonces, en este caso, tendría que ser el ángulo teta medios, ¿no? ¿Están ustedes de acuerdo? Sería teta medios. Uh-huh. Para calcular esa superficie, ¿sí? Y multiplicado por el radio no cambia, el radio es el mismo y lo único que cambió fue el ángulo que yo recorrí, que sería teta medios, ¿no? ¿Sí? De tal manera que si yo recorro el círculo completo, pues al recorrer el círculo completo, pues entonces tendría que poner aquí 2pi, se cancela el 2pi con el 2, y entonces me quedaría pi por radio al cuadrado, que recuperaría yo la superficie del círculo completo. Muy bien, con esa explicación que hemos dado, pues entonces evidentemente, fíjense, ya les puede quedar bastante claro que yo, si quiero recorrer, dice, al describir la trayectoria del vector r de t y al ir barriendo cierta área, yo tendría que tener una diferencial de área, por llamarle de alguna manera, que sería el equivalente a la superficie SF que yo pinté aquí, ¿sí? Sería el equivalente. Y y entonces, uh, ahí está. Sí, no encontraba cómo quitar esa ventanita. Correcto, entonces es exactamente la misma expresión, ¿verdad? Un medio de el ángulo, ahora lo que tengo aquí es una diferencial de área, diferencial de superficie, y es un medio del radio al cuadrado por la diferencial. En el fondo, yo estaría tomando el ángulo que estoy recorriendo dividido entre 2 o partido por 2, ¿no? Muy bien, entonces ahora, si dividimos entre delta de t, o más bien si dividimos entre dt, estaríamos calculando
la velocidad con la que recorremos el área. Esto es lo que estaríamos calculando, ¿no? La diferencial de A entre la diferencial de T, esta sería una razón, un cociente, y esto me estaría dando una especie de velocidad con la que yo estoy recorriendo el área que he dibujado, ¿no? Y entonces tendría un medio de R de teta. Ahora, R es constante, acuérdense, el radio es constante, R al cuadrado, y me quedaría la derivada de teta con respecto al tiempo, y la derivada de teta con respecto al tiempo me queda un medio de R cuadrada por teta punto, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces yo aquí ya tengo precisamente la R cuadrada por teta punto. Lo único que me hace falta, ¿quién es? Pues es precisamente el un medio, ¿no? Muy bien, entonces ahí está este asunto, ¿no? Y luego por 1.18, bueno, ya nos fue 18, quién sabe cuál habrá sido la ecuación, vamos a ver, dice, se tendría que, evidentemente, como yo tengo aquí R cuadrada por teta punto, yo tengo aquí que R cuadrada por teta punto, puedo despejar R cuadrada por teta punto, que me daría P de teta entre mu, ¿sí? Y entonces R cuadrada por teta punto me daría P de teta entre mu sobre 2, ¿no? Y ahí esto es lo que tenemos. Ahora, fíjense cómo esta expresión me dice que todo esto es constante. Eso quiere decir que esta velocidad con la que va describiendo precisamente ese vector de posición en el área es constante, ¿verdad? Porque depende de quién, de una constante que es el momento angular, y depende de otra constante que es la masa reducida, y va partida entre dos o dividida entre dos, ¿no? Y esto es una razón, o esta es la velocidad con la que se mueve, ¿sí?, el objeto dentro de ese campo de fuerza central. Para que lo podamos entender, es el equivalente ciertamente a el Sol aquí plantado, ¿sí?, y la Tierra que se está dando vueltas alrededor del Sol. El área que va describiendo la Tierra en ese vector de posición que va describiendo la Tierra, esa área es prácticamente constante. Por eso es que describe esa vuelta completa a la Tierra alrededor del Sol en aproximadamente 365.4 días, ¿sí? Y el punto 4, después de 4 años, nos permite meterle un día, agregarle un día más al número de días que tenemos al año, por eso los años bisiestos, ¿verdad? Entonces son 365.4 días, punto 4 y fracción, ¿no? Días lo que tarda en completar una vuelta, y entonces esta velocidad es constante, ¿verdad? Tiene una velocidad constante. Muy bien, entonces ahora, este cociente, la derivada de A entre la derivada de B, es la llamada velocidad aerolar, ¿sí? Que está dada por 1.26. Digo, se me cambiaron aquí las ecuaciones por las ecuaciones que estuve metiendo, ¿sí? Y entonces esta ecuación 1.26 y muestra que dicha velocidad es constante en el tiempo y está relacionada evidentemente con el momento angular que se conserva en la dirección ortogonal, es decir, cuando la partícula se está moviendo, ¿no? En este caso la Tierra se está moviendo y se está trasladando alrededor del Sol, el momento angular es un vector que está apuntando en sentido ortogonal al plano en donde la Tierra se está moviendo. Allí aparece el vector de momento angular, ¿sí? Y ese momento angular es constante, ¿verdad? En la dirección ortogonal al plano donde se realiza el movimiento. Tal resultado fue obtenido por Kepler de manera experimental y el día de hoy forma parte de la segunda ley de Kepler. Fíjense qué tan simple, qué tan sencillo, digo, nos tardamos un poquito porque estuve haciendo los dibujos y todo este rollo, pero qué tan sencillo nos llevó llegar a la segunda ley de Kepler a través solamente de 3 puntos fundamentales, ¿verdad? Uno, primero, el centro de masa. Segundo, la masa reducida. Tercero, las ecuaciones de Lagrange. Esto, evidentemente, es
tan simple que nos permite establecer una de las ecuaciones importantes para la astronomía y sobre todo demostrar de alguna manera la ecuación que es la segunda ley de Kepler, la ecuación que forma parte precisamente de una ley experimental que Kepler desde mucho tiempo antes y con un telescopio ahí hechizo, pues pudo de alguna manera observar el cielo y darse cuenta de esta relación. Muy bien, hasta aquí les voy a dejar esta entrega para que podamos continuar más adelante platicando pues acerca de la conservación de la energía y de las órbitas, ¿no? Por ahí ya vamos viendo hacia dónde nos estamos moviendo y todo lo que esto va a resultar en adelante. Muy bien, les dejo este video y espero que pues les sirva toda esta información y todo lo que pudimos hacer en esta ocasión. Que tengan un muy buen día. Chao.